Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2261. Estamos en la introducción del quinto mandamiento. La introducción tiene ese título también: Respeto de la vida humana, testimonio de la historia sagrada. Habíamos hablado y comentado el texto, el episodio del asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, que está en Génesis 4. Habíamos también comentado los textos bíblicos de Génesis 9 y Levítico 17, que hablan de no derramar la sangre inocente. La sangre de los inocentes clama a Dios, habíamos comentado. Y habíamos quedado en este punto 2261. Continúa a partir de él. Dice así: la Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente y justo. Éxodo 23:7. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga a todos y a cada uno siempre y en todas partes. Bien, este es el punto 2261 que comentamos un poco desglosándolo en las tres frases que tiene. Lo primero, el hecho de que la Sagrada Escritura precise, o sea, en el Éxodo 20:13 había dicho no matarás, ¿no? De esa manera así tan escueta, no matarás. 3 capítulos más tarde precisa esa afirmación. Dice: no quites la vida del inocente y justo. Es como una precisión del no matarás, que está hecho 3 capítulos más tarde. No quites la vida del inocente y justo. Bueno, como veis, aquí hay una precisión que se refiere al hecho de que es verdad que la Sagrada Escritura no juzga moralmente al mismo nivel el que un homicidio, o que se quite la vida de alguien inocente y justo, o que se quite la vida de alguien que es culpable, o terrorista, o como queramos decirlo. ¿Qué pasa? ¿Que esto segundo lo justifica? No lo justifica. ¿Qué pasa? ¿Que da por bueno quitar la vida de alguien que sea mala persona, y si es buena persona entonces no se justifica? No es así. Es importante que expliquemos este punto. Quiere decir que desde el punto de vista de lo que llama la moral, de lo que es intrínsecamente malo, es decir, de lo que es malo por sí mismo, por su propio objeto, y será siempre malo, y no puede haber ninguna circunstancia, en ningún momento, ni ninguna cultura que lo justifique, a eso que se llama intrínsecamente malo, algo que es malo independientemente de lugar, tiempo, circunstancia, etcétera, etcétera. Lo que es intrínsecamente malo es quitar la vida del inocente y del justo. Puede ocurrir que ha podido ocurrir que en una circunstancia histórica determinada haya podido haber situaciones en las que se haya tenido que recurrir a la legítima defensa, y entonces se ha cometido, o sea, se ha quitado la vida de un injusto agresor. Entonces a eso no se le considera, no se le juzga moralmente al mismo nivel que al homicidio de un inocente. Entonces aquí, como veis, distinguimos dos cosas. O por ejemplo, el hecho de que también se haya aplicado la pena de muerte pues contra un delincuente en una determinada situación histórica. Bien, a eso no se le juzga exactamente igual que a quitar la vida de un inocente. ¿Quiere esto decir que el catecismo justifique la pena de muerte? No, vais a ver que unos puntos más después hablará de este tema, de la pena de muerte, y vais a ver que la doctrina social de la Iglesia es contraria a la pena de muerte. Pero es verdad que lo hace, o sea, afirma su doctrina en contra de la pena de muerte, teniendo en cuenta también
que en el momento histórico en el que nos encontramos estamos seguros de que el hombre dispone de otros medios para defenderse de los injustos agresores que la sociedad pueda tener. Tiene otros medios de defenderse. Quizás ha habido momentos históricos en los que el hombre igual no tenía otra forma de defenderse de los injustos agresores que la pena de muerte, porque igual no tenía sistemas penitenciarios como tiene hoy en día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la distinción que se hace aquí, ¿eh? Es decir, lo que es intrínsecamente malo, lo que es malo en toda circunstancia histórica, independientemente de una cultura, otra cultura, un lugar, otro, un tiempo, otro tiempo, es el homicidio, el quitar la vida de un inocente y justo. En ese sentido se precisa lo que dice el no matarás, distinguiendo que puede haber habido otras circunstancias, como por ejemplo es la legítima defensa de un agresor, que no tengo otra forma de defenderme frente a él que quitándole la vida. Bueno, o el caso de la pena de muerte, cuando en un contexto histórico ha podido ocurrir que la sociedad no tenía otra forma de defenderse, etcétera, en el que el quitar la vida de ese injusto agresor, pues no tenía la misma consideración, no tiene la misma consideración, ¿no?, que ese quitar la vida del inocente y del justo. Bueno, esta precisión, como veis, es importante. Para entenderla, igual hay que, aquí en mi propio catecismo nos pone un texto paralelo, que es el 1756, que dice lo siguiente, ¿no? O sea, ¿a qué se entiende por ser algo intrínsecamente malo? O sea, aquí se dice lo que es intrínsecamente malo es el matar, el quitar la vida a un inocente y justo. Entonces, ¿qué es eso de intrínsecamente malo? Y dice aquí: es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los considera o las circunstancias, ambiente, presión social, coacción, que son el marco. Hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Por ejemplo, pues la blasfemia, el perjurio, el adulterio, el homicidio, no está permitido hacer el mal para obtener el bien. Es decir, que hay cosas que son intrínsecamente malas y que no cabe decir, no, es que había una circunstancia, no, es que había un condicionante cultural, es que ocurrió tal cosa. No, digamos que no puede haber circunstancias que hagan bueno lo que intrínsecamente es malo de por sí. Bueno, pues lo que la Iglesia afirma, ¿no?, basándose en Éxodo 23:7, lo que la Iglesia afirma que es intrínsecamente malo es quitar la vida del inocente y del justo, entendido lógicamente como un homicidio voluntario. Otra cosa distinta es que alguien involuntariamente, incluso con gran disgusto por su propia parte, pues en una circunstancia, en un accidente, quite la vida a otra persona. Pero bueno, eso es distinto, ¿no? Aquí lógicamente estamos hablando de homicidio voluntario, se sobreentiende, ¿no? Eso es lo que es intrínsecamente malo. Bueno, es posible que algún oyente diga, bueno, me extraña un poco esa distinción entre que lo que es intrínsecamente malo sea quitar la vida del inocente y el justo, y que no sea intrínsecamente malo quitar también la vida del injusto agresor. Bueno, no nos extrañe, porque si por ejemplo vamos a la misma Sagrada Escritura y vemos a Jesucristo, pues por ejemplo, uno ve a Jesús ante Pilato, y en aquella conversación que tiene Jesús con Pilato, si recordáis el Evangelio, pues cuando ve Pilato que Jesús no se defiende, ¿no?, en aquel interrogatorio, y le dice, ¿no te defiendes de esas acusaciones? ¿No sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para respetarte la vida? Y Jesús le responde a Pilato, tú no tendrías ningún poder si no te hubiese sido dado de lo alto. Es curioso, O sea, es decir, Jesús reconoce que Pilato como autoridad tiene un poder también de poder quitar la vida. O sea, no le responde Jesús a Pilato diciéndole, tú no tienes ningún poder, eso te lo has arrogado indebidamente. No le dice eso. Tú no tendrías ningún poder si no te hubiese sido dado de lo alto. O, por ejemplo, cuando en el episodio del buen ladrón,
el episodio de buen ladrón, en el que cuando él ve que el otro ladrón injuria a Jesucristo y que parece que intenta aliviar su momento de sufrimiento blasfemando contra el justo, contra el santo de Dios, ¿no? Le dice, oye, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y dice, y lo nuestro es justo, porque al fin y al cabo tenemos lo que nos hemos merecido. Es curioso, ¿no? Antes de decir, pero en cambio qué mal ha hecho. Pero el buen ladrón, él no percibe como injusto el hecho que se le esté aplicando la pena de muerte. Dice, mira, tenemos lo que nos hemos merecido, ¿eh? Es decir, que lo que es intrínsecamente malo es la muerte del inocente y del justo. La Iglesia sí está en contra de la pena de muerte, pero la Iglesia está en contra de la pena de muerte no porque niegue explícitamente que las autoridades puedan tener la autoridad de aplicar la pena de muerte, etcétera. La Iglesia no niega eso. La Iglesia lo que dice es que es totalmente desproporcionado en la situación actual aplicar la pena de muerte y que, por lo tanto, las autoridades obrarían mal, obrarían inmoralmente si en estas circunstancias actuales se aplica la pena de muerte, porque tenemos otras formas legítimas de defendernos sin tener que recurrir a esa respuesta tan extrema como es la pena de muerte, ¿eh? Por lo tanto, rechazamos la pena de muerte por la desproporcionalidad total que existe, entre una respuesta desproporcionada ante el mal que alguien ha hecho a la sociedad. Hay otras formas proporcionadas de responder. Pero fijaros, no porque neguemos que las autoridades tengan ese poder de ejercer también en un momento determinado el poder coercitivo que se ha podido ejercer, pues como le dice Jesús a Pilato, ¿no? Bueno, tú tendrás poder de quitar la vida, pero ese poder yo te lo reconozco. Otra cosa es que tú lo ejerzas justamente con Jesús o injustamente, que estés condenando a un inocente en vez de a un culpable, que estés aplicando la pena de muerte a Jesús en vez de a Barrabás. Otra cosa es que tú lo apliques bien. O el caso ese que se ha puesto del buen ladrón, que él reconoce que él está recibiendo lo que ha merecido, ¿no? Bien, esta distinción, por lo tanto, el punto 2261 dice: no quites la vida del inocente y del justo. Esto es lo que entendemos que es intrínsecamente malo, y será malo en toda situación y circunstancia, cultura, tiempo y lugar. Después, el quitar la vida en otras circunstancias al que es culpable, entendemos que también es malo, pero será malo ya no desde el punto de vista intrínseco, sino desde el punto de vista porque puede ser desproporcionado. Por ejemplo, cuando en la Sagrada Escritura se dice que nadie ponga la mano contra Caín. Si Caín ha matado a Abel, bueno, eso no es causa de que vosotros pongáis la mano contra Caín. Que nadie mate a Caín. Y Caín no es inocente ni justo, pero sin embargo, Yahvé considera desproporcionado que nadie ponga la mano contra él. Es decir, que el homicidio puede ser inmoral por dos caminos: o porque es intrínsecamente malo, que esto ocurre cuando se quita la vida del inocente y del justo, o cuando es desproporcionado y por lo tanto injusto e inmoral, que puede ser el caso de cuando se quiere quitar la vida o se aplica la pena de muerte a alguien injusto o malvado, pero que sin embargo ese quitarle la vida es fruto del odio, es fruto de la venganza y no nace de una necesidad que es proporcionada para defenderse frente a él, en una legítima defensa. Bueno, tenemos un momento de reflexión. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto 2261. En él se nos dice que el homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. A las tres cosas. Gravemente contrario a la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Pues porque el ser humano tiene una dignidad espiritual, es un tú como yo. Es decir, no es una cosa, no es un objeto del cual yo pueda usar y tirar.
no es un animal que esté a mi servicio, tiene una dignidad. Es mi hermano. Acordaros de lo que ayer comentábamos, de esa pequeña exégesis del texto del asesinato de Abel, ¿no?, a cargo de su hermano Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y él quiere como si no fuese mi hermano. No, sí, es tu hermano. No te olvides de que eso que estás matando es a ti mismo en el fondo. Cuando matas a tu hermano, estás matando algo de ti mismo. Todo asesinato no deja de ser un suicidio del alma. El asesino es suicida, porque mata a su hermano. Aunque él pretenda coger distancia y hacer, porque siempre hacemos eso, antes de pecar contra el prójimo, cogemos distancia contra él, claro, para que la pedrada no nos caiga en el propio tejado, ¿no? Pero claro, si yo estoy matando a alguien consciente de que es mi hermano, claro, al tirarle la piedra me estoy hiriendo a mí mismo, ya, pero aunque pretendas coger distancia antes de lanzar la pedrada, no te equivoques, esa distancia es falsa, es tu hermano, con lo cual tú, cuando asesinas, te suicidas de alguna manera, te estás matando a ti mismo, ¿no? Matas la propia vida que tienes unida en hermandad con esa persona. Es un autodesprecio. Es así. El asesino, aparte de hacer daño al prójimo, se autodesprecia, aunque él no se dé cuenta de eso, ¿no? Pierde su propia dignidad. Si yo he hecho eso con otro, pues también otro lo hará conmigo, ¿no? En segundo lugar, dice, es gravemente contrario a la regla de oro. ¿A qué se refiere la regla de oro? Pues no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti, ¿no? Formulado en negativo o en positivo. Esta es la regla de oro, que parece que es bastante evidente, ¿no? Cuando alguien, fijaros que eso lo hemos visto, bueno, pues en muchas momentos históricos en los cuales también hemos tenido conocimiento de que alguien que va a ser asesinado, pide piedad, ten piedad de mí, o pide misericordia, ¿no?, a su asesino. Es como diciéndole, oye, no hagas conmigo lo que no quieras que otro haga contigo. Es terrible, ¿no?, que un asesino esté escuchando por parte de la persona que va a asesinar en los próximos segundos, ¿no?, que le pida piedad, que le pida compasión, y él, sin embargo, no se la otorgue y le asesine, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieras que hagan a ti, ¿no? Y en tercer lugar, dice, es gravemente contrario, primero hemos dicho, a la dignidad del ser humano, segundo, a la regla de oro, y tercero, a la santidad del Creador. Bueno, pues por lo que ayer explicábamos, porque la vida es sagrada porque tiene en Dios su autor. Con lo cual estás quitando la vida de lo que no es tuyo. Estás arrebatando algo que Dios le ha dado a esa persona. Te has interpuesto tú entre Dios y esa persona. La vida era algo entre Dios y esa persona, y tú te has metido en medio. Te has metido donde no te llamaban. Es como aquel que va y se mete en un matrimonio adulterando, ¿no? Pero tú te has metido en medio de un matrimonio. Bueno, pues tú aquí te has metido entre Dios y esa persona. La vida era un don dirigido por Dios a ella, y tú ¿qué has hecho? Te has puesto en medio para quitarle a Dios, o sea, para impedirle que el don de Dios continúe llegando, ¿no? Por lo tanto, es un pecado grave contra la santidad del Creador. Es como erigirte tú en Dios. El que asesina pretende ser Dios. Pretende ser él el que decida quién vive y quién no. Luego digamos, aquí hay como 3 argumentos morales con los cuales, digamos, se peca. O sea, insistimos en que se justifica la gravedad, ¿no?, intrínsecamente perversa del homicidio voluntario del inocente. Y continúa este punto del catecismo. La ley que lo proscribe posee una validez universal, o sea que esto de que no hay que quitar la vida del inocente y justo tiene una validez universal, obliga a todos y a cada uno siempre y en todas partes. Bueno, es decir, que no cabe decir esto es cuestión de épocas, no cabe decir esto es cuestión de culturas, no cabe decir esto es cuestión de circunstancias.
Bueno, no, es intrínsecamente malo. El homicidio del inocente es intrínsecamente malo. Como he dicho antes, pues por ejemplo, la legítima, o sea, el homicidio, el que alguien quite la vida de un injusto agresor, de alguien perverso que ha atacado a la sociedad, eso sí puede ser algo que dependa de épocas, de circunstancias, de que sea proporcional o desproporcional. Bien, eso sí puede depender, pero lo que no es ninguna legítima defensa, sino lo que es un homicidio de alguien inocente, eso será siempre e intrínsecamente perverso, independientemente de épocas y de culturas, de circunstancias, ¿no? No vale decir, no, es que mira, se trataba de una sociedad en la que había, pues, estaba como muy extendido, ¿no?, el homicidio, etcétera y tal. No, no vale, ¿eh? Y como también a veces se dice, no, es que hay culturas en las que la poligamia, pues, está socialmente aceptada. Oye, eso no lo justifica. O sea, la unión del hombre y la mujer no depende de situaciones culturales. Es que hay culturas que están también tocadas por el pecado. Y hay culturas en las cuales se ha llegado a justificar la poligamia, pero eso no es justificable. O sea, esa cultura está corrupta, está corrompida, pues, por el pecado del hombre. Y si hay una cultura en la que se justifica el asesinato de los inocentes, pues eso es una cultura en la que está corrompida, como la nuestra con el aborto, claro, ¿eh? Si hay culturas que justifican tal cosa, pues bueno, pues es absolutamente un pecado de época, ¿eh? Pecado de época, que ya me lo habéis escuchado en alguna ocasión, es ese pecado que ocurre, que hay épocas determinadas en las que una cultura llega a tener una especie de ceguera colectiva de tal calibre que, bueno, pues que hay, pues, una barbaridad evidente hacia la cual hay una ceguera mayoritaria en la sociedad y no lo percibe como pecado. Como fue la esclavitud en un tiempo, que todo el mundo veía normal que hubiese esclavos. O como es, por ejemplo, ahora mismo, pues, la muerte de los inocentes, ¿no?, en el seno de sus madres, ¿no? Y hay una ceguera colectiva, incluso se pide que eso llegue a ser reconocido como un derecho humano en la ampliación de los derechos humanos de la ONU, ¿no? Pues es que hasta esa ceguera colectiva hemos llegado. Bien, pues pasamos al siguiente punto, ¿eh? El 2262, con el cual también vamos a concluir esta introducción que dice testimonio de la historia sagrada. El siguiente punto dice, 2262, en el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto no matarás y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Bueno, pues como veis, aquí vamos dando más pasos, ¿no? Después de que Jesús predica las bienaventuranzas, en esa prolongación del discurso de las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5:21 dice así: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la guena del fuego. O sea que el quinto mandamiento, como veis, va más allá de lo que en el Antiguo Testamento se insistía, que era el respetar físicamente la vida. Aquí Jesús va más allá de ese respeto físico. Jesús rechaza la ira, el odio y la venganza. Vamos un poco a hablar de esto, porque como veis Jesús acepta el Antiguo Testamento, pero llevándolo a plenitud. Es la corona del Antiguo Testamento. Jesús nos pide, por lo tanto, en este Sermón de la Montaña, que seamos pacíficos. Nos está diciendo, bienaventurados los pacíficos. Y en consecuencia quiere que examinemos dónde están las raíces, ¿no?, de nuestra violencia. Posiblemente habría que decir, ¿no?, que la raíz de la violencia está en primer lugar en creernos mejores, en no ver la paja en el propio ojo y estar viendo la mota en el ojo ajeno, ¿no? Es decir, en ser
en ser muy lentos y torpes para ver el propio pecado y ser muy prontos y muy proclives para ver los defectos de los demás. Posiblemente esta sea una de las raíces, unas raíces que nos puede hacer más incapacitados para vivir ese espíritu evangélico de ser pacíficos. La falta de una capacidad crítica y humilde, el no partir del yo pecador, el creernos mejores, porque del creernos mejores viene un segundo pasito, que es el desprecio a los demás, el desprecio, el mirar a los demás un poco por encima del hombro, ¿no? Esto que dice aquí Mateo 5:21, que aquí nos propone el catecismo, ¿no? Se os ha dicho no matarás, pero yo os digo que el que llame a su hermano imbécil o le llame renegado, es decir, el que le mire con desprecio a su hermano, imbécil, dice aquí también la Biblia de Jerusalén en su comentario, que imbécil es sinónimo de cabeza vacía o sin seso, es decir, considerar a tu hermano de una manera despectiva. Este no vale nada, este es un tonto, o quien llame a su hermano renegado, es decir, insensato, es un impío, no tiene cabeza, ¿no? Por lo tanto, una de las raíces de la violencia comienza cuando uno no tiene capacidad de reconocer su propio pecado, se cree mejor que el prójimo, desprecia a los demás, sencillamente no reconoce los dones de Dios en el prójimo. Esto es muy importante, no reconocer los dones de Dios en el prójimo es el origen de muchas cosas, también de la violencia, ¿no? No ser capaz de ver la paja en tu ojo y estar viendo la mota en el ojo de los demás, ¿no? Aquí se está incubando, la violencia, como veis, ¿no? De aquí viene la ira y viene el odio. Lo vamos a comentar enseguida. Tenemos primero un momento. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en este punto 2262 del Catecismo, un punto que nos insiste que Jesucristo, al predicar en el Sermón de la Montaña ese espíritu de la no violencia, al predicar que estamos llamados a ser pacíficos a imagen del corazón de Cristo, nos insistió en que no solamente pecamos contra el quinto mandamiento al ejercitar o al ejercer la violencia física, ¿no?, sino también pecamos contra el quinto mandamiento al odiar, al ser coléricos, al pecar también contra el quinto mandamiento de esta forma. Igual que existe pues el sexto mandamiento, que es el pecado contra la pureza de obra, y el noveno mandamiento, ¿no?, es el pecado contra la pureza de pensamiento o de deseo. Ojo, también se puede pecar contra la vida no solo de obra, sino también se puede pecar contra la vida de deseo. De alguna manera haciéndonos cómplices en nuestros sentimientos con el espíritu violento. Así como se ha desdoblado el sexto y noveno mandamiento, sin embargo, dentro del propio quinto mandamiento está incluido el espíritu pacífico, no únicamente pues el pecado de obra contra la vida, sino también está incluido nuestro examen de conciencia sobre nuestro espíritu pacífico. Ello también está incluido en el quinto mandamiento. Y explicábamos un poco cuál es el itinerario, ¿no?, el itinerario de la violencia, cuál suele ser la cadencia que nos lleva a pecar en el quinto mandamiento. Y decíamos en la intervención anterior que suele comenzar por un creernos mejores, por una dificultad al reconocimiento del propio pecado. Somos lentos para reconocer el propio pecado y prontos para ver los defectos de los demás, y eso nos lleva a despreciar, a mirar por encima, ¿no?, del hombro, como dice aquí Mateo 5:21, llamando a mi hermano imbécil, llamándole renegado, es decir, no reconociendo los dones que Dios ha puesto en él, ¿no?, despreciándole. De ahí viene, dando un paso más en este itinerario hacia la violencia, de ese creernos mejores viene el desprecio del prójimo, del desprecio del prójimo viene la ira, el espíritu colérico, totalmente contrario, ¿no?,
a esa mansedumbre, a ese espíritu pacífico que Jesús predicó en el Sermón de la Montaña. La ira, el espíritu colérico, pues es el que nos hace en esta vida estallar por bobadas, ¿no? Tener unas reacciones desproporcionadas ante los demás. Las reacciones desproporcionadas, ¿no? Ese espíritu colérico lo solemos ver muchas veces reflejado en los estallidos que muchas personas tienen, ¿no? Estallidos que dice uno, pero si parece que nos hemos tragado un camello y ahora aquí por una bobada estamos aquí montando un espectáculo que es totalmente eso suele ser muy propio del espíritu colérico. Quien está consintiendo con el pecado en cosas muy graves, como si no ocurriese nada, y luego en bobadas tiene unas reacciones desproporcionadas, ¿no? Allí donde se le ha tocado el amor propio. Donde se ha cuestionado el amor de Dios, eso no le causa ningún problema. Y donde se cuestiona su amor propio, en el peor sentido de la palabra, allí estalla de forma colérica, ¿no? Una ira, un espíritu colérico, que claro, que puede ocurrir que cuando uno pues lo reconoce y se arrepiente de él y pide perdón y lo hace ocasión después de que ha tenido un estallido de cólera, lo hace ocasión de petición humilde de disculpas y de perdón, bueno, pues es un camino hacia el arrepentimiento. Pero cuando alguien se reafirma en sus estallidos coléricos, cuando alguien se endurece, ¿no? Pues entonces se convierte ya propiamente en la ira, en un pecado capital, ¿no? Al endurecernos. El tener estallidos coléricos, bueno, en sí propiamente todavía no es ser esclavo de la ira, ¿no? Pero cuando alguien, en vez de hacer de esos estallidos ocasión de petición humilde de perdón, se reafirma, se endurece, ¿no? Saca pecho, como se dice, ¿no? Pues claro, llega a ser perfectamente esclavo de ese pecado capital que es la ira. Y de la ira se da un paso más y se llega al odio. Del desprecio se llega a la ira. De la ira se llega al odio. El odio es como la ira, pero ya concretado en alguien ya muy determinado. Es ya poniéndole rostro. El odio es la ira, pero ya con un rostro concreto, con fulanito, con menganito. Ya no es que tenga ira, ya no es que tenga un espíritu colérico, sino que a fulanito es que no le puedo ni ver, ¿no? Es que le tengo odio. Es un espíritu colérico que no ha sido dominado, que no ha sido mortificado por los actos de humillación, que son los que de alguna manera, ¿no?, exorcizan al demonio, y los actos de humillación son aquellos que son capaces de expulsar a Satanás, ¿no?, de aquel que tiene espíritu colérico. Pero claro, cuando no se ejerce ese exorcismo por la humillación, claro, de la ira se pasa al odio, se pasa a ponerle un rostro concreto. Y claro, el odio es algo así como si se dijese o tú o yo. Aquí los dos no cabemos, ¿no? Y es cuando ya estamos ya a un pasito. El paso siguiente ya del odio es la venganza, ¿no? La venganza, que claro, la venganza ya es la estrategia de la violencia concreta. Y yo me voy a vengar de ti. Y me vengo violentamente de ti, ¿no? Y la venganza se sirve fría, como se dice, ¿no? Se dice por ahí eso de que la venganza es el placer, es un placer, ¿no? El vengarse de alguien que nos ha hecho mal. En realidad, la venganza no es el placer, es tu tumba, ¿no? Es hacerte malo al responder a lo que tú consideras como mal. Es hacerte malo, es tu tumba. Bien, como veis, aquí hay un itinerario, del creernos mejores al desprecio, del desprecio a la ira, al espíritu colérico, de la ira al odio, del odio a la venganza. Frente a esto, ¿qué es lo que nos propone el catecismo? Bueno, pues aquí lo veis más claro, ¿no? Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla. Mateo 5, 22, 39. Amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. La respuesta de Jesús es contundente, ¿no? Frente a esta espiral, esta cadencia, este itinerario de la violencia, Jesús dice, mira, no resistas al mal, pon la otra mejilla. Es decir, renuncia a responder al mal con el mal. Ese es el espíritu pacífico. El espíritu pacífico es el de decir, no te pongas al mismo nivel. No te pongas al mismo nivel.
porque es curioso que siempre el mal se disfraza de bien. Entonces, generalmente en la ira, en la violencia, el mal se suele disfrazar de justicia. Voy a hacer justicia, voy a poner las cosas en su sitio. Me han hecho esto, yo tengo que devolverla. El mal siempre se disfraza de bien. Bueno, pues en la violencia se suele disfrazar de justicia. Es muy fácil disfrazar de justicia lo que es venganza. Es facilísimo. Y fácil, Yo no he visto a nadie que cuando esté ejercitando la venganza diga, voy a ser malo. No, suele decir, voy a ser justo y voy a hacer justicia. Claro, siempre estamos disfrazando el mal de bien, pero nos estamos engañando. Jesús dice, no resistas al mal que te hacen a ti. No resistas a ese mal. Sí que hay que resistir al pecado, ¿no? Pero no te pongas a resistir a ese daño que te están ejerciendo con el pecado, ¿no? Es decir, pon la otra mejilla. Envaina tu espada, Pedro, que yo no quiero defenderme de estos que vienen contra mí. Es la renuncia, fijaros bien, es la renuncia a la legítima defensa. Hasta aquí puede llegar, y debe de llegar, ¿no?, el amor cristiano, a renunciar a devolver al mal con el mal. Más todavía, no se queda aquí, porque claro, alguien podría renunciar, pues cual si fuese, ¿no?, cual si fuese pues un fakir, un fakir que tiene una especie de autodominio de sus sentimientos de coléricos y dice, yo me voy a autodominar en mis sentimientos y si me pinchan voy a hacer como si no me duele. No, no es eso. No se trata de ser un fakir, ¿no?, que ni siente ni padece y por lo tanto no devuelve el mal que le hacen. No, es que no se trata de eso. Por ahí no va el Evangelio. No se trata de no devolver el mal porque yo estoy como si no sintiese o no padeciese lo que se me hace, ¿no? No, es que es por amor. Ama a tus enemigos. Es decir, ten compasión del que te hace el mal. Ten compasión, porque en el fondo, quien ejerce la violencia contra ti es digno de misericordia, es digno de compasión. La auténtica víctima es él la víctima. Es él la víctima. Aunque esté ejerciendo de verdugo, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos que ante Dios la víctima es él. Es digno de compasión. Yo una de las cosas que más me ha tocado el corazón y más me ha emocionado, ¿no?, es conocer algunos episodios de cómo fueron martirizados, pues en la persecución religiosa en España, algunos de nuestros mártires, ¿no?, que por cierto recientemente celebrábamos su memoria. Y me impactó tremendamente conocer que un sacerdote, creo recordar que era un sacerdote toledano, en el momento en que iba a ser fusilado, pues por allí, por un pelotón de anarquistas que por ser sacerdote cogieron a aquel sacerdote y le fueron a fusilar, el sacerdote quiso, antes de recibir los impactos, cuando le estaban colocando, antes de atarle las manos, quiso acercarse a sus verdugos y darles el dinero que tenía como propina. Les dio el dinero de sus bolsillos como propina. Había que haber visto el rostro de aquellos verdugos que le iban a disparar después, qué cara pondrían cuando vieron que aquel hombre se acercaba y les daba su dinero, les daba su propina. Aquel sacerdote entendía, ¿no?, porque estaba en Dios, claro, porque su corazón estaba en Jesucristo, tenía lástima de quienes le iban a disparar. No tenía odio, no tenía lástima. Entendía que aquellos verdugos eran dignos de misericordia. Esta es la fuerza del amor cristiano, ¿no? Hasta aquí puede llegar, hasta ser capaz de ver las cosas pues desde esta perspectiva. Nosotros estamos llamados a no devolver el mal con el mal, a tener misericordia, a entender que la primera víctima del que odia es él mismo, no es el odiado. La primera víctima es el que está cometiendo el pecado del odio. Fijaros, hay pecados, todos los pecados, yo creo que se puede aplicar eso de que en la pena, en la culpa está la pena, ¿no?
Yo creo que se puede aplicar a todos los pecados, pero especialmente a este. El que odia, lejos de obtener un placer en su pecado, se está autodestruyendo. El odio le está haciendo pequeño, el odio le está encogiendo el corazón, le está corrompiendo, le está autodestruyendo, ¿no? Te está pervirtiendo, ¿no? Si decía Víctor Hugo aquello de que cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga, también podríamos decir, cuanto más odio se tiene, más pequeño se hace el corazón. El odio es autodestructivo. Aunque se pretenda destruir a los demás, ¿no? Es autodestructivo, ¿no? Por eso Jesucristo dice, ¿no? Frente al odio, misericordia. No resistas al mal, ama a los enemigos, ¿no? Este punto, pues, el 2262, que estamos comentando, ¿no? Que es, pues, la corona que Jesús pone al no matarás en el Nuevo Testamento, ¿no? Yendo mucho más allá del Antiguo Testamento, ¿no? Diciendo, es que seamos de espíritu pacífico, no devolviendo al mal por el mal. Estamos tocando la esencia, el alma, el corazón del cristianismo. Y lo dejamos aquí. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Pues mire, yo es que ahora oyéndole a usted, me he dado cuenta de que pues, he pecado de ira contra mis hermanos cuando hablan mal de la Iglesia o de los sacerdotes. Me pongo muy enfadada. Entonces llega la discusión en vez de hablar de otra manera que no sé. Y quería que me explicara si eso es verdad un pecado o hago bien, porque yo me recuerdo cuando Jesús entró en el templo, que estaba todo lleno de mercaderes, y entonces yo lo veo como que también se encolerizó y entonces los echó a golpes, ¿no? Entonces yo quería que me explicara eso porque tengo un poco de confusión. De acuerdo, pues mire, yo creo que hay una diferencia bien clara, ¿no? Una diferencia muy clara, que es que no es lo mismo actuar o hablar movidos por el celo de la gloria de Dios, que también actuar o hablar movidos porque estamos heridos por el amor propio herido, que tenemos una discusión con nuestros hermanos o con nuestros conocidos y entonces estamos de alguna manera en una diatriba en la que lo que en realidad ya nos está doliendo es que este me está ofendiendo, es que este no me respeta, es que, claro, puede ocurrir que teóricamente una conversación comience por defender la gloria de Dios, pero luego se vaya mezclando la conversación ya el amor propio, porque este me está ofendiendo, porque claro, me quiere tapar la boca, porque no sé contestarle, porque queda por encima como el aceite, Entonces hay que distinguir eso, ¿no? Y no es tan fácil, porque a veces incluso cuando
cuando hay una discusión de esas que te dice, no, pues igual el mejor testimonio es decirle a alguien, pues mira, yo no lo veo así. Nuestros padres no nos lo enseñaron así. Y mira, y no voy a discutir más. Yo rezaré por ti. Es decir, que a veces también el celo por la gloria del Padre se tiene que reflejar en una manera de hablar o de discutir pacífica, en la que no se entremezcle mi amor propio, mi enfado porque me están aquí faltando al respeto y me están humillando y me están tratando de tonta y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? O sea, hay que distinguir siempre una cosa de la otra. No es lo mismo el celo por la gloria del Padre que el amor propio herido, ¿no?, por el prójimo. Y tenemos que pedir mucho al Señor que nuestro apostolado, que nuestro testimonio nos mueva únicamente lo primero. Adelante, hemos pasado a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Soy Pedro de Vitoria. Adelante, Pedro. Entonces, pues en la misma línea esta del amor propio herido y el camino hacia la venganza, pues hay lo que decimos la regla de oro, que la ha citado muy bien, y que no depende de la cultura. De acuerdo. Y ahora, en el sentido ese de que llega un momento pues extremo en que tienen que ceder uno de los dos contrincantes y llega la venganza. Existe también casos que puede ser de posesión o algo así, y que la Iglesia aplica el exorcismo. Bueno, yo creo que es otro tema distinto, es otro tema distinto que difícilmente yo creo que se puede mezclar con lo que estamos explicando. El exorcismo yo no creo que yo lo explicaría en una especie de defensa propia, sino que bueno, nosotros al demonio tenemos que atacarle pues sin tregua, al demonio sin tregua. No se puede aplicar al demonio ese principio de poner la otra mejilla, por supuesto. El poner la otra mejilla se aplica a los hermanos, a los seres humanos, ¿no? Pero al demonio, nada, ¿no? Como decía ese refrán, y si me permitís aquí decirlo, al demonio hay que aplicarle el refrán que dice: al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón, como dice el refrán ese, ¿no? Al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón. Este refrán no es cristiano referido a nuestros hermanos, ¿no? Pero sí es cristiano referido al demonio. Al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón, es decir, exorcismo y a por él, ¿no?, que es otro principio distinto. Bien, yo creo que se puede decir, bueno, ¿al demonio se le puede odiar? Hombre, vamos a ver, en cuanto criatura de Dios no, pero en cuanto que Él tiene su acción contra nosotros, sí, o sea, sí que cabe hablar del odio a la acción del demonio, con lo cual yo no aplicaría este tema al mismo nivel que este otro. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, en cuanto al espíritu colérico, cuando tu pareja tiene un odio sin motivo hacia un familiar tuyo, cuando ese espíritu colérico lo deja salir libremente, sin cortapisas, vamos a ver, además de la misericordia hacia él, que obviamente debemos de tener, es necesario hablarle a esa persona para hacerle ver su postura. Digamos, es una persona practicante, muy cercana al camino de Jesús, pero sí, no lo ve. Pero está tentado de eso. De acuerdo, le digo una palabra. Mire, pues yo creo que puede ser importante que usted le diga una palabra, pero todavía le voy a decir una manera más contundente, ¿no?, de exorcizar, ¿no?, pues esa tentación que le esté teniendo. Amando usted todavía con más delicadeza pues a su familia política, es decir, a la familia directa de él. Yo creo que esa es la manera más contundente para que usted venza esa tentación de su marido. Es decir, claro, porque si usted se limita únicamente a decirle, me parece que está siendo injusto con mi familia, etcétera, etcétera, e incluso si usted se cae en la tentación de devolver al mal con el mal, porque entonces yo también me voy a distanciar un poco de tu familia porque tú te distancias de la mía, ya la hemos fastidiado. La manera de responder a esa tentación que su marido está teniendo es decirle alguna palabra. Igual sí, pero todavía más importante que la palabra es esto que le digo. Usted todavía redoble su amor y su cariño hacia la familia de él, para que, bueno, porque el amor desarma al odio, el amor desarma a la cólera, y así es como tenemos que vencerlo.
Una llamada más. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con María. Adelante, María. Mire usted, para hacer una preguntilla sobre el tema de hoy. Usted, que nosotros tenemos unos vecinos que hace muchos años pues el marido no nos habla, y la verdad es que no sabemos el por qué. Y yo pues me siento con esas cosas más, porque yo no soy de esa manera, y yo de que lo veo ahí en la calle hablando con otros vecinos, con una risa, y digo, señor mío, ¿por qué estará sin con nosotros? Si nosotros hacer nada, a él se sentirá bien de esa manera actuando con nosotros. Y yo es que me siento de más, digo, mira, tengo yo como un peso encima sin yo tener culpa. Eso yo qué sé, ¿qué me dice usted sobre esto? Vamos a ver, yo creo que igual también, pues mira, hay veces que ocurren cosas que uno dice, bueno, pero ¿esto por qué ha ocurrido? O sea, ¿por qué hemos dejado correr el tiempo de esta manera tan estúpida, ¿no? Bueno, pues yo creo que más que preguntar un por qué, aquí me parece que lo práctico es decir, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué podría hacer yo? Entonces, bueno, pues igual puede haber alguna determinada forma, una circunstancia en la que se pueda cortar con eso, ¿no? Igual puede haber alguno de esos vecinos que también son amigos de usted, que hablan con esa persona, que pudiesen hacer de intermediarios. Alguna circunstancia en la que usted pueda romper amarras. Lo importante sería no agarrarse a ese principio de si empezó él, como empezó él, pues que sea él el primero que dé el paso. O sea, si nos agarramos a esas cosas, a esas formas de proceder, nunca solucionamos nada, ¿no? Yo no he hecho nada, la culpa la tiene el otro, pues que sea el otro el que pida tal, ¿no? Yo creo que hay que ser atrevidos en el amor, hay que ser atrevidos. Entonces, no sé, yo no sé exactamente de qué manera concreta, ¿no? Pero pídale usted luz al Espíritu Santo para ver si le pone una circunstancia, una forma en la que usted pueda romper esa lógica de la indiferencia y del desprecio, y que es absurda. Absurda, bien sea sirviéndose de alguien, o sea, que usted dé un paso, una felicitación, ahora no dentro de mucho vienen las Navidades, pues yo qué sé, ¿no? Pídale al Señor que le ilumine y pídale también el coraje, ¿no? El coraje de romper la lógica de la indiferencia. Tenemos el tiempo cumplido, yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.